finura porque ya la mayoría de los animales presentaba diámetros muy gruesos, ¿no? Entonces, por eso es que la industria, claro, va a hacer lo que le conviene. En su momento estaba bien, al principio, donde tenía seguramente promedios muy buenos de finura. Y no le interesaba comprar en cantidades, ¿no? Pero después ya el productor empezó a elegir animales más que tengan más peso de vellón. Entonces, ya la fibra ya no iba tanto para clasificar seguramente entre finas, más gruesas. Y ahí se dieron cuenta de que habían cometido el error de no pagar por finura, sino pagar por peso de vellón, que es otro carácter. Peso de vellón es un carácter, finura es otro carácter. Pero tiene correlación, vamos a ver ese tema también de correlaciones. Pero esa es la situación. Es decir, han cometido un error o han llevado a cometer error a los productores y ahora la industria se ve perjudicada porque no tiene el volumen necesario de fibra fina, solamente está con fibra que posiblemente, no es que no sirve esa fibra, pero tiene menor precio. Sí, entonces le da mucho más trabajo a la industria clasificar ese tipo de fibras que no le sirven para otros usos, ¿no? Ese es el problema. ¿Está bien, Weimar? Sí, doctor. Bueno, entonces para lo cual nosotros nos vamos a apoyar en muchos de los datos que son estadísticos para poder proyectar toda esta situación, ¿no? Por ejemplo, fenotipo total observado, el ambiente, la parte genética o genotípica, la parte aditiva, la desviación debido a dominancia, la epistasis, la interacción genotipo-ambiente, la varianza, la covarianza, el desvío estándar, correlación, regresión. Bueno, hay muchos parámetros que nos ayudan a poder, digamos, estimar estos valores a futuro, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, si nosotros empezamos un programa de mejora genética, posiblemente yo los resultados no lo vea porque ya eso lleva muchos años. Eso lo seguirán otras personas u otros. En cualquier especie animal. No es rápida, ¿no? Por eso tiene un valor genético aquellos animales que son, digamos, calificados de alta, digamos, son animales altamente productivos o genéticamente altamente productivos. Pues tienen un valor grande. Porque no es fácil lograr ese tipo de animales. Entonces, estos valores que son estadísticos o ayuda, nos van a poder ayudar a predecir esa situación, ¿sí? Bueno, y aquí hablamos también un poco de lo que es la herencia cuantitativa, de lo que hemos hablado ayer, ¿no? ¿Qué es la variación fenotípica cuantitativa? Eso lo vamos a ver estrictamente. La naturaleza de la variación continua, hemos dicho que son caracteres de herencia continua o variación continua. ¿Sí? Eso lo hemos visto el día de ayer, que están gobernados por poligenes o muchos loci que son referidos a los caracteres cuantitativos. Aquí dice métodos estadísticos para la descripción y la variación continua. Vamos a ver lo que es heredabilidad y lo que es también familiaridad, lo que conocemos generalmente como parentesco, ¿no? Componentes genético-ambiental, varianza fenotípica de un carácter cuantitativo. Esto sí lo vamos a ver, la parte genética y la parte ambiental. Heredabilidad en sentido amplio y en sentido estricto. Vamos a ver qué diferencias hay. No vamos a entrar en el amplio, solamente en el restringido. Métodos para el recuento de cartografía. Lo que esto generalmente es con genética molecular, que no lo vamos a ver, ¿no? Pero son, digamos, la forma en que se pueda evaluar la genética o la herencia cuantitativa. A ver, un segundito, ¿me permiten?
Bueno, entonces vamos a ver qué es la variación fenotípica. Ayer hemos visto algún ejemplo que habíamos dado en la clase sobre lo que es la variación fenotípica cuantitativa. Indica que es cualquier carácter fenotípico, morfológico, fisiológico, conductual, que toma distintos valores cuantificables en diferentes individuos y no sigue un patrón de herencia mendeliana simple de un carácter cuantitativo. No es lo que habíamos visto en la primera parte. Es de variación continua. ¿Cuáles son los caracteres que son de variación continua o de herencia continua, si es que quieren? Altura, peso, temperamento, tasa metabólica, producción de leche, producción de carne, producción de fibra, producción de lana, producción de huevos, todos aquellos caracteres que pueden ser medibles. En cambio, en el otro caso son de variación discreta, ¿no? Por ejemplo, vértebras de las serpientes, banda de los caracoles, eso no es variación discreta o variación discontinua, que también la conocemos así, para aquellos caracteres que son cualitativos, ¿no? Claro que los dos se pueden evaluar, pero se evalúan de diferente manera. Para describir su variación se utilizan métodos estadísticos como la media y la varianza, esto para los cuantitativos, ¿no? Son caracteres de gran importancia en la parte agrícola, ganadera, médica, social, en todo lo que se puede utilizar la estadística es, digamos, tiene sus características importantes. Estudio de la herencia de estos caracteres son objeto de la genética cuantitativa, como dice acá. Vamos a ver que la parte del valor fenotípico, como he dicho anteriormente, está dividido en lo que es la parte que corresponde a la parte genética y la parte ambiental, ¿sí? Pero en sí el carácter cuantitativo generalmente en realidad es la suma de ambos, ¿no? Por ejemplo, producción de leche. La producción de leche tiene una parte genética y también tiene una parte de influencia ambiental para su expresión, ¿sí? Por eso dice que todas esas observaciones fenotípicas, ya sean medias, varianzas, covarianzas, deben estar basadas en mediciones de los fenotipos de cada individuo. Por eso es que vamos a ver cómo se comporta una población. No vemos cómo se comporta un individuo, sino cómo se comporta la población en referencia a un determinado carácter. Lo que habíamos hecho ayer, por ejemplo, ¿no? Es decir, hemos medido la talla de los estudiantes, por decir, si ese carácter es la talla. ¿Y cómo se comporta dentro de la población? Sin estimar sexo, por ejemplo. Hay variaciones, es decir, hay altos, medianos, bajos y esa es la característica. Justamente para analizar esa parte nos basamos en lo que es el fenotipo, es igual a la parte genética más la parte ambiental. ¿Qué significa eso, no? Fenotipo, producción de leche, tiene una parte genética, el fenotipo también es el color del animal, que tiene una parte genética y tiene una parte ambiental. Posiblemente en esa no esté tanto influenciando el ambiente, pero tiene esos dos componentes. Sí, habíamos dicho también que se estima que el 25% corresponden de los caracteres a la parte genética y el 75% a la parte ambiental.
Pero eso no significa que uno es más importante que el otro. No. Ambos tienen que estar para la expresión fenotípica. Si no, no hay expresión fenotípica. Dice, ¿qué pasa si no existiera la influencia del ambiente sobre el valor genotípico? Todo sería igual al fenotipo. Claro, lo que está diciendo es lo siguiente, ¿no? Fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental. Dice, si no hubiera la parte ambiental, ¿sí? El fenotipo es igual al genotipo. No habría variabilidad. Entonces, por eso es que menciona esta situación. O este concepto que dice, si no existiera influencia, el valor genotípico sería igual al valor fenotípico. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando medimos el carácter del valor fenotípico de un carácter en individuos que han permanecido en un mismo ambiente, las diferencias entre unos y otros se deben exclusivamente a causas genéticas. A ver, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos en el altiplano, ¿sí? Y si traemos animales de la raza Holstein, por decir, seguramente ahí tenemos el mismo ambiente, es decir, estamos en el altiplano, tenemos restricción de alimentación, tenemos el frío, bueno, todas las diversas variaciones del clima, pero que lo soportan los animales. Pero en su parte productiva, analizando su parte productiva, por ejemplo, unos producirán 10 litros, otros 15 litros, otros 20 litros. Si les damos la misma alimentación a todos por igual, entonces las diferencias que vamos a encontrar en la parte fenotípica productiva se van a deber solamente a la parte de lo que corresponde a las diferencias genéticas, porque el ambiente va a ser el único. Esto podemos comprobarlo mucho más estrictamente cuando, por ejemplo, hacemos crianza en ambientes controlados. Por decir, por ejemplo, los pollos, ¿no? Hay crianza para ponedoras o para animales de engorde, donde las tienen en jaulas encerradas y tienen ahí una determinada temperatura, tienen una determinada, digamos, tienen determinadas porciones de alimentación o raciones y están ahí los individuos. Ese es, por ejemplo, un medio completamente controlado. Y si existieran diferencias entre uno y el otro, eso es netamente debido a una parte genética, porque el ambiente es igual para todos. Sí, entonces por eso habla el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es importante. Aquí podemos ver, en estos círculos, podemos ver las diferencias que existen, unos pequeños, otros medianos, otros más grandes o muy grandes. Sí, hay otros que se comportan por igual dentro de un medio ambiente. Aquí no va a haber diferencias genéticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ambiente es el mismo y la parte genética se está expresando de la misma manera en estos individuos. Pero en estos otros individuos no. Aquí hay diferencias genéticas, porque el ambiente es el mismo y las expresiones son de diferente manera. Entonces, estas expresiones que son de dimensión debidas a la parte genética, porque el ambiente es único. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué dicen Wendy, Pamela? Calizaya. Sí, doctor, se entiende. A ver qué ha dicho Wendy. Que el medio ambiente puede influenciar en los aspectos fenotípicos de diferentes o emplear diferentes caracteres en un individuo. A ver, concretamente lo que he dicho con el ejemplo que estás viendo. Que puede haber diferentes
caracteres en un individuo o en una población y que son, o sea, que nos hacen únicos a nosotros. Tienes que entender bien eso, Wendy. El ambiente es único. Y si hay diferencia entre los individuos, esas diferencias se deben a la situación, a la parte genética de cada individuo. Si quieres, puedes poner aquí la estatura de los individuos, ¿no? Este va a ser el más bajo y este va a ser el más alto, por decir. ¿Sí? Esas diferencias que hay entre el más bajo y el alto se deben a la parte genética. ¿Por qué? Porque el ambiente es el mismo. Es decir, tienen la misma alimentación, están en un mismo lugar, tienen una temperatura para el medio. Todo está controlado ambientalmente. Entonces, las diferencias de expresión que tienen este individuo, ¿por qué este tan grande y por qué es tan pequeño y por qué este mediano? ¿O por qué estos se comportan igual? Estos, por ejemplo, se comportan igual, tienen una misma carga genética. El ambiente es el mismo, por lo tanto su expresión no va a variar. En cambio, en estos otros varía su expresión y esa variación es debido a la parte genética, porque el ambiente es el mismo o es controlado. Eso es lo que hay que entender bien. Es decir, aquí hemos visto en la estatura, ¿cuánto me decía qué se llama esta chica? 1,50 creo que me decía la Gaby, ¿no? Y tú la más alta, por ejemplo. Pero no han vivido en un ambiente controlado porque hay diferencias. Uno se habría alimentado mejor, el otro tal vez menos, o ahí ya no hay un ambiente controlado. Por eso habla, si es un ambiente controlado o igual para todos, las diferencias que pueden existir en los individuos, esas diferencias se deben a la parte genética. No, en este caso, si el ambiente es diferente para cada uno, entonces ya no puedo decir que son diferencias genéticas solamente. También hay diferencias. Si este ha recibido menos alimento y este ha recibido más alimento, entonces ya no es una diferencia solamente genética, que está combinada ya con el medio ambiente, porque el medio ambiente para cada uno es diferente. ¿Se entiende, Wendy? Sí, doctor. Y eso hay que tener muy en cuenta, por favor. ¿Sí? Ahora, dice, en un sentido más amplio tendríamos que decir que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente más la interacción genotipo-ambiente. Ahora, no es solamente hablar de que el ambiente por el ambiente, ¿no? Sino cómo interactúa un determinado carácter con el ambiente. Si es favorable o es desfavorable, porque puede haber esas situaciones. Entonces, pues, no es tan fácil por eso decir, no, el ambiente es favorable. No podemos decir, para un carácter puede ser favorable, para otro posiblemente no. Y por lo tanto se dice que hay una interacción genotipo-ambiente cuando una diferencia específica del ambiente no tiene el mismo efecto sobre diferentes genotipos. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir con eso? En esta gráfica nos muestra esa situación, ¿no? Por decir, este ambiente Y, por decir, para que me puedan entender mejor, este ambiente Y se refiere al altiplano y este ambiente X se refiere al valle, por decir. En el ambiente X, A se comporta muy bien y digamos estamos haciendo la producción de leche.
¿no? Y el individuo B no se comporta muy bien porque no sería su medio. Pero si trasladamos estos animales a un ambiente Y, posiblemente el animal B va a mejorar sus características y el animal A no va a expresar muy bien sus características. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir con esto? A ver, si nos damos cuenta en la naturaleza, nada más esta situación, vamos a ver que, por ejemplo, las jirafas se comportarán bien pues en su medio, que es África. Si las traemos al altiplano, no se van a comportar de la misma manera. Tal vez puedan sobrevivir, pero tal vez ni puedan sobrevivir. ¿Se dan cuenta de la situación? Esa es una característica que ocurre normalmente, digamos así. Las especies están determinadas para determinado, o las especies animales están adecuadas a diferentes medios en los cuales se desarrollan. Sí, una vicuña en el altiplano, es su medio, su hábitat, estará muy bien, ¿no? Pero si traigo, por decir, un mono, ahí el altiplano no es su medio ambiente, por lo tanto no va, pese que hay especies que se adaptan mejor y otras especies que no se adaptan muy bien. Eso es importante. Ahora, nosotros podemos generar un medio ambiente adecuado para que se pueda adaptar, sí se puede generar, pero eso lleva tiempo, lleva, digamos, consecuencias, ¿no? Entonces, eso es importante determinar. Ahora, ¿quién es la especie más adaptable? El hombre, por ejemplo, es una de las especies que más fácil se adapta a cualquier medio. El hombre es por donde no está, ¿sí? Pero también en los animales hay, por ejemplo, las llamas son animales que se adaptan muy fácilmente. Puedes encontrar animales desde 5.000 metros como puedes encontrarlos a nivel del mar. Se adaptan sin ningún problema. El ovino es otro de los animales que... Pero el vacuno no es tanto así. Por ejemplo, tiene muchos ya problemas, por ejemplo, en las partes altas, y tiene mejores, digamos, probabilidades de sobrevivencia en las partes bajas. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos, sí, que un animal se puede comportar bien en un ambiente X y se puede comportar mal en un ambiente Y. Sí, la carga genética puede ser la misma, ¿no? A es A, pero su comportamiento en un ambiente no puede ser el mejor. En un otro ambiente se puede comportar mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sonia Mansi Mamani. Sí, doctor. ¿Qué dije? A ver, Sonia. Que depende del ambiente, doctor. ¿Qué es lo que he dicho? Dime, es como si te hubiera preguntado. ¿Qué es lo que hemos hablado? A ver, pero claramente. Es como si tú estuvieras explicando a tus compañeros. ¿Qué me dice Sonia Nancy? Nada, Sonia.
Sonia, estoy esperando. Ah, no quiere Sonia. Pamela Sandra. Buen día, doctor. Hola, Pamela. A ver, tú relátame lo que he dicho. Nos estaba explicando que, bueno, como en el gráfico había estaba mencionando que hay dos tipos de ambiente. El ambiente Y podía ser el altiplano y del X no recuerdo, pero nos estaba haciendo una comparación que en el ambiente Y podríamos ver un animal que está acostumbrado a ese ambiente como es tal vez la llama y que ahí sí podría expresar sus caracteres, que sí podía, eh, o sea, podrías tener un desarrollo óptimo porque está en su ambiente. Sin embargo, Ok, sí. podríamos poner a veces un animal, como estaba mencionando la jirafa, en el altiplano no se va a expresar porque no es su ambiente y no va a poder, bueno, más que todo eso, ¿no? O sea, que el ambiente va a influenciar mucho en ciertos animales para poder expresar sus caracteres. Correcto, está bien, gracias, Pamela. Eso es lo que se quiere decir, ¿no? Es decir, que no es que, por decir, el Holstein se ha introducido al altiplano, está bien, pero no es su mejor ambiente para poder expresar sus caracteres de mejor manera. Claro, nosotros hemos forzado, o el hombre ha forzado de que el animal pueda estar en el altiplano, sí, pero tiene sus limitantes. No puede, no su movimiento genético del Holstein no es rápido. Estamos bueno, un coche hay una gente se de cómo producir y demás. Es que un poco y eso es que si vamos a hacer mejoramiento genético e introducimos animales que no corresponden a un medio ambiente, entonces podemos ir, no necesariamente, digamos, pero nuestro avance genético va a ser muy lento, muy tedioso, porque tienes en contra un gran factor que es el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Mayra Marisela. Buen día, doctor. Sí, todo de Sí, acuerdo. ¿qué sí, Marisela? A ver. Ah, que el ambiente puede influenciar mucho en los animales. Ok. Ahora vamos a ver los tipos de acción génica. Y lo que les hablaba ayer, justamente cuando les tocaba el tema, les decía, la parte genética se divide en lo que es la parte aditiva, la parte de dominancia y epistasis, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros tenemos esta fórmula fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, ¿sí? Vamos a tener que el genotipo, o la parte genética lo vamos a dividir en tres partes. Una parte que es aditiva,
otra parte que es dominancia y la parte que es epistática. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es la finalidad de hacer eso? Justamente de garantizar de que los caracteres que vayan a pasar a la próxima generación tengan lo que corresponde y no supuestamente lo que no corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Dicen, ¿no? Alelos del mismo locus. Los alelos pueden interactuar unos con otros de formas muy diversas para producir la variabilidad de su expresión fenotípica. Habla de una acción génica aditiva. Los alelos actúan de una manera aditiva cuando el valor del heterocigoto es intermedio entre los dos homocigotos. Vamos a ver esa situación. De dominancia parcial e incompleta. Dominancia puede ser completa, dominancia incompleta. Dominancia total, como llamamos, o dice el heterocigoto es casi igual a uno de los homocigotos. Dominancia completa, el heterocigoto como uno de los homocigotos produce fenotipos idénticos. Claro que no está definiendo muy claramente acá, pero lo vamos a tratar de ver con más detenimiento. Yo les había dicho que aditividad, sí, genes aditivos son cuando quieren expresar un carácter. Por ejemplo, habíamos hablado el día de ayer de la leche. Sí, la leche tiene varios componentes y lo pueden estar segregando varios genes o pares de genes que estos se adicionan o se juntan para dar una expresión solamente de lo que es aquello que es la leche. Sí, eso habíamos hablado, ¿no? El día de ayer. ¿Con quién estaba? Con Mayra Maricel. Eso hemos hablado el día de ayer. Sí, doctor. Que habíamos dicho que no es el mejor ejemplo de poder hacer eso, pero para que puedan entender, eso es lo que les decía en referencia a lo que son genes aditivos, ¿sí? Es decir, se juntan o se unen para expresar, no son como los caracteres cualitativos, ¿no? Por ejemplo, el rojo depende de un par de genes, en cambio los caracteres cuantitativos dependen de muchos pares de genes ubicados en diferentes cromosomas, además de eso. En este caso, hablamos de acción aditiva, acción de dominancia y acción de epistasis. ¿Qué significa esa situación? Por eso aquí en la siguiente gráfica nos muestra el tema de lo que es epistasis, para ver qué es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? ¿Qué significa epistasis? Nosotros, es un concepto muy parecido a lo que es dominancia. Habíamos dicho que dominancia completa es aquella cuando un gen no permite la expresión de su alelo, ¿sí? No permite la expresión de su alelo. Esa es dominancia. ¿Y qué será epistasis? Hemos visto también esa situación. Maricel, contigo estoy. Epistasis, sí, casi tiene el mismo concepto que dominancia, solamente lo que cambia es lo siguiente. Es un gen que no permite o inhibe la expresión de otro gen, pero que no es su alelo. Que no es su alelo. ¿Qué significa alelo? Si yo tengo A dominante, sí, su alelo es A dominante o puede ser A recesivo, cualquier, ese es su compañero, en otras palabras. Eso es cuando hablamos de dominancia completa, un gen no permite la expresión de otro gen que es su alelo, de dominancia completa. Pero en epistasis hablamos, un gen no permite la expresión de otro gen u otros genes, ¿sí?, que no son sus alelos. Maricel, ¿cómo estás? ¿Me entiendes o no?
Maricel. Ha volado Maricel. Libertad, Susan. ¿Cómo estás, Libertad? A ver, ¿qué dije, Libertad? En referencia a epistasis. Dominancia y epistasis, que es lo más sencillo. Dominancia completa, ¿qué significa? Susan, no estás atendiendo. ¿Qué estás haciendo, Susan? Nada. ¿Qué es dominancia y epistasis? Entonces, si es lo que hemos hablado último, lo de la jirafa hemos hablado el año pasado. Susan. Ay, Susan, ¿qué estarás haciendo? ¿En qué estarás pensando? Juan Víctor Villalobos, Juan Víctor Villalobos. Doctor, buen día. Pues, Diferencia entre dominancia y epistasis. bueno, que la epistasis es de que un gen no permite la expresión de otro gen, pero que no es de su mismo alelo, Exacto. mientras que la dominancia es que el homocigoto dominante se va a expresar sobre el homocigoto recesivo. No sobre el homocigoto recesivo. A ver, concéntrate bien. Porque si hablas homocigoto recesivo, estás hablando de otro par de genes. ¿No ve? Bueno, ¿Qué es dominancia? dominancia. Dominancia completa, que es así conocida. No recuerdo, doctor, disculpe. Pero ahorita me estás diciendo epistasis, que es casi lo mismo. Epistasis se refiere, ¿sí?, a que un gen no va a permitir o va a ocultar la expresión de otro gen, pero que no es su alelo. Alelo no es igual que homocigoto, ¿no? En primer lugar. En cambio, la dominancia es aquel gen que no permite la expresión de otro gen, pero que es su alelo, que es la diferencia. ¿Qué significa, en otras palabras, esa situación? Teóricamente yo les estoy... A ver si tengo alguna aquí, un ejemplo. Acá. Acá vamos, Juan. Este A, ¿cuál es su alelo de A? Mayúscula. Juan. Sí, doctor. De A mayúscula, ¿cuál es su alelo acá? En este primer par. Pues, A dominante. De B dominante, su alelo. B mayúscula. No, B es recesivo. B minúscula más bien. De C dominante, su alelo es C mayúscula. C minúscula. Si tiene C mayúscula acá, el C minúscula va a ser su... Bueno, igual no importa, ya no vamos a... D, su alelo es D también, ¿no? Aquí tenemos H. H su alelo, H mayúscula su alelo.
H minúscula. Ya. Ahora entiendes lo que es su alelo. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos dominancia completa. Por ejemplo, H no permite la expresión de H minúscula. B no va a permitir la expresión de B mayúscula, no va a permitir la expresión de B minúscula, que es su alelo. ¿Está bien? Eso es dominancia completa. Juan, Sí, doctor. ¿está bien? ¿Está Sí. bien? Sí. Ya. Ahora, cuando hablamos de epistasis, dice A no va a permitir la expresión de C. Eso es epistasis. En el otro caso, A, digamos B, no permitía la expresión de B minúscula, pero es su alelo. Ahora, en este caso, B no va a permitir la expresión de C, porque es otro gen, no es su alelo, es otro gen. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir, que es epistasis? Sí, doctor. Ahora sí. Y también lo que es dominancia completa, ¿no ve? Sí, doctor, se ha entendido. No tienen que olvidarse de esas cosas porque eso nos va a llevar siempre a trabajar bajo. Ahora dice sus componentes: valor aditivo, valor de dominancia y valor de epistasis. ¿Qué dice en referencia al valor aditivo o al valor genotípico aditivo? Será el valor genotípico debido a todos los locis que presentan aditividad cuyos efectos se suman. Hemos visto aquí el carácter leche. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hemos visto el carácter? Sigo contigo, Víctor. Leche. ¿Cuáles son componentes de la leche? Pues leche tiene calcio, tiene Proteína, grasa y demás. Tiene el graso y ¿No? sí. La lactosa y demás. ¿Sí? Esos componentes se suman para expresar el carácter leche. ¿Está bien? Hasta ahí está bien, ¿no? Sí. Ya. Esta D, que es de dominancia, sí, vamos a ver. Su alelo de esto puede ser D mayúscula o D minúscula. ¿Sí o está bien lo que estoy diciendo? Sí, doctor. D Ya. mayúscula. No. D mayúscula o D minúscula, dependiendo que sea. Pero vamos a considerar que es un heterocigoto. Y estamos hablando del carácter leche. Entonces, esto lo vamos a denominar como el zinc, por decir, de la leche. Si pasa el zinc a la próxima generación porque es dominante, se va a sumar a este grupo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Si fueras recesivo, quiere decir que no va a presentar zinc. Se va a sumar a este otro grupo. ¿Va a afectar en algo? Sí, sí afecta. Sí va a afectar porque no va a tener zinc. ¿Sí? Pero si aquí este zinc que hemos adicionado, digamos que es dominante, se adiciona acá, va a ser leche más zinc, por decir. El otro sería leche sin zinc, por decir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Pero ha cambiado la estructura de la leche? Sí. No ha cambiado la estructura de la leche. Solamente que está adicionando un producto que pueda hacerla mejor. O le va a restar un producto que no va a ser lo mejor, por decir. ¿Por qué digo pasa y no pasa? Porque si es dominante, D mayúscula va a pasar y se va a adicionar. Si es D recesivo, va a pasar como D recesivo, pero no le va a afectar en nada. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Entonces, los componentes importantes de la leche están en la aditividad, los caracteres que tienen que pasar sí o sí a la próxima generación. En cambio, lo que es dominancia, puede pasar o no puede pasar, no le va a ser más rico y más pobre un poquito, pero va a seguir siendo leche.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, doctor, se entiende. La epistasis también tiene el mismo sentido de lo que es la dominancia. ¿Por qué? Porque esto no va a permitir la expresión de otros genes que no son sus alelos, nada más. Si pasa, va a adicionar a lo que es la leche. Y si no pasa, es decir, si pasa el recesivo, no va a tener ningún efecto sobre el valor de lo que es la leche. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Le estoy dando un ejemplo que no es el real, pero que digamos, para que me entiendan, es así como debería pasar en los genes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya entendido. A ver, ¿qué hemos dicho? A ver, hazme un resumen de todo esto, Víctor. Bueno, pues de que el valor de que el valor genotípico va a ser a la suma del valor genético más el valor dominante y el valor epistático. O de interacción también se llama así, por eso está la I. Sí, pero bueno, de estos tres, lo que no más interesa es el valor de A, o sea, el valor genotípico aditivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar a la otra generación, pero también al valor de A, pues también se suma el valor de D, porque si es dominante, pues si pasa a la siguiente generación, pero si en caso fuera D negativo, no va a pasar, pero va a seguir siendo el mismo producto, o sea, leche, y el valor de interacción va a ser lo mismo. Si la epistasis si se expresa, está bien. Así más o menos. Sí, está bien. Entonces, lo más importante de la parte genética o genotípica, como quiere llamarse, es el valor aditivo. El de dominancia va a apoyar, el de interacción va a apoyar también, si es que se da el caso, pero si no se da el caso tampoco, pero A no va a cambiar porque estos no hay. Claro, yo le estoy hablando en términos así relativamente fáciles, porque hay muchos otros componentes que no actúan así, pero la mayor parte actúan así de esa manera. Por eso es que se le da la importancia a la aditividad y no tanto a la dominancia y a la interacción. ¿Qué les decía? ¿No? El día de ayer yo les decía, lo más importante, por eso había dividido en dominancia e interacción, cuando les mostraba un toro que era grande y nos daba crías pequeñas y un toro pequeño nos podía dar crías grandes. ¿Por qué? Porque este es el valor más importante. Los otros valores pueden estar acá, en este grupo, y esto lo va a hacer más pequeño. Entonces, aquí vamos a tener un toro grande con crías pequeñas. O a la inversa, esto va a ser más importante y esto menos importante en un toro pequeño, porque esto es lo que va a pasar a la próxima generación. Por eso es importante la parte genética. Aquí todavía no estamos jugando con lo que es el medio ambiente, que es otro carácter también, digamos, otro factor que va a ayudar a expresar mejor estos caracteres, o estos valores, mejor dicho. Pero el concepto yo quiero que lo entiendan de esa manera, que en la parte genética, la aditividad es lo más importante o lo que va a pasar a la próxima generación. Puede que pase dominante, lo va a hacer más grande, o el de interacción lo va a hacer más grande, pero si no pasan, tampoco no van a influenciar mucho en su carácter genético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, doctor, te tengo una consulta con respecto a la leche igual. Aquí lo que
bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo producen en la facultad en el biomarket? Pues le comento que he escuchado comentarios de los clientes que compran se compran queso y Ya. bueno, los clientes decían de que el queso de hecho que en aire lo que producimos nosotros, Ujú. bueno, más antes era bien rico, pero ahora pucha, bajó su calidad. En cambio, el otro queso que está en el biomarket de Zipica, que está dentro del monoblot, ellos producen mejor que eso, entonces eso sí tiene que ver igual aquí No, digamos con los valores. eso puede haber muchos factores. Uno de los factores es la calidad de la leche. Y la calidad de la leche no es solamente la parte genética del animal, sino también tiene que ver mucho con la higiene de la leche, ¿no? Entonces, tiene que ver con los momentos de procesamiento de la leche, porque el procesamiento de la leche tienes diferentes tipos de queso. No hay un solo tipo de queso. Estamos hablando de 2000 tipos de quesos que hay en todo el mundo. Y cada uno tiene su debido procesamiento. En este caso, la leche es la materia prima. Lo que puede estar fallando es el proceso de transformación, el procedimiento que está siguiendo. Es para un tipo de queso, es decir, el tipo de queso fresco tiene un tipo de procesamiento, el tipo de queso maduro tiene otro tipo de procesamiento, tiene otras enzimas y todo que van a, digamos, van a intervenir en el cuajado de la leche. Pueden utilizar diferentes microorganismos y demás, pero lo importante es que, digamos, se siga el procedimiento de qué tipo de queso quieres construir o quieres elaborar, en otras palabras. Ahora, si yo le pongo poca sal, le pongo más sal y hay diferencia. Si hago cuajar a los 30 grados, hago cuajar a los 37 grados, hago cuajar a los 50 grados, va a haber diferencias. Entonces, el tipo de prensado, el prensado tiene que ser más fuerte, menos fuerte, ahí también hay otras diferencias. Tiene más agua, menos agua. El tema es que, por ejemplo, tiene que ver mucho el procesamiento. Eso no tiene nada que ver con la parte genética del animal. La leche es un producto que te lo dan. Y yo, de acuerdo al tipo de leche, puedo elaborar diferentes tipos de derivados, ¿no? Ahora, lo que puede estar pasando en Choquenaira es que le han bajado la calidad, ya no cuajan al mismo tiempo, o no hacen el prensado bien, o no le ponen sal. Hay diferentes factores que van a determinar la calidad. Ahora, a ti te puede gustar el queso fresco, a otro no le gusta el queso fresco, le gusta otro tipo de queso. Entonces, no es una situación, digamos, estándar. Hay muchos factores que a uno les gusta, a otros no les gusta. Y bueno, en general, posiblemente haya una elaboración no adecuada que no tiene que ver con la leche que producen las vacas. La leche es un producto básico y de acuerdo a ello tú tienes que ver qué elaborar. ¿Sí? Si yo quiero hacer queso, entonces buscaré animales que tengan mayor porcentaje de grasa. Pero eso no implica de que no pueda hacer queso, puedo hacer queso, ¿no? Me va a llevar más volúmenes para elaborar queso, sí, posiblemente, pero eso no tiene que ver con la parte genética del animal, sino ya es con el proceso de elaboración, que es otra cosa. El uso que le estás dando a la leche. Para nosotros en este momento es sacar o extraer la leche del animal y tener un tipo de leche.
Ahora, es más grasosa, menos grasosa, eso ya tú le das el valor de transformación más adecuado. Y si estás elaborando, te sale mal un queso, es porque has cometido algún error en el procesamiento. Es lo único que puede ocurrir. Ahora, bueno, pues hay leche con mastitis, sin mastitis, se corta, no se corta. Entonces ya son otros problemas que, digamos, van a influenciar, sí, en el producto van a influenciar, pero eso ya depende de cómo tú vayas a recibir la leche que te están proporcionando. Si es una leche que no cuaja bien, tiene algún problema, o se ha cortado, lo que normalmente conocemos así. Y eso es por el manejo de la leche. No tiene nada que ver con el animal, te produce la leche y si hay un problema sanitario, tienes que controlar el problema sanitario, pues, que es lo principal que tienes que hacer. Por eso te digo que no tiene nada que ver, porque la leche de Zipica o la leche de Choquenaira es la misma, es decir, reciben, seguramente ordeñan y tienen la leche y procesan. Ahora el procesamiento puede ser diferente. ¿Ok? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces nosotros nos basamos en estos componentes que son netamente fenotípicos, ¿sí? Y genéticos que se subdividen en lo que es la aditividad, dominancia e interacción. Ahora, la varianza genotípica, fenotípica y genotípica un segundito, por favor. Hola. Hola, ¿qué dices, Oscar? ¿Qué dices? Ya. Ya. No he ido, yo todavía estoy en clases. Voy a ir ahorita. Sí. Ahora puedes llevarlo. Hoy día no van a utilizar. Mañana yo creo que va a ir a Tambillo. Ya, ya. Ya. Voy a ver. Voy a ver cómo está. Voy a ver dónde está. A lo mejor tal vez se ha sacado porque yo estoy aquí en clases. Sí, pregúntamelo a él, por favor. El que te dé nomás, no hay problema. Listo. Chao. El Oscar. El Oscar. ¿Qué dice? Se ha levantado la mamá, dice. Sí. Y había ido al baño solita. Dice, Oscarito, mi miradito chiquito, ¿lo tienes? El Oscar va a utilizar la camioneta hoy día. El Oscar va a utilizar la. Hola, van a disculpar. Bueno, cuando hablamos a nivel de varianza, estamos hablando sobre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué ponemos el término de varianza? Porque hemos visto, por ejemplo, con todos los caracteres, en su mayoría, sobre todo los que tenemos acá en nuestro medio, existe una varianza. No todos los animales son iguales en la producción de leche, en la producción de carne, en la producción de huevos, en lo que sea. Hay varianza. Por eso se habla de la varianza fenotípica y genotípica, ¿no? Entonces, si yo digo varianza fenotípica de la producción de leche, ¿cuánto producen las vacas en el altiplano? Por ejemplo, no todo el altiplano tiene vacas. Hay vacas que pueden estar produciendo muy bien, entre 15 y 20 litros, por decir, por día. O pueden estar produciendo entre 5 y 6 litros por día. Entonces, hay varianza.
o en animales mucho más pesados, más grandes, y hay animales más pequeños y de menos peso, que es igual que es para la producción de carne. Los componentes en los cuales se parte la varianza son las mismas que los componentes del valor fenotípico genotípico. Entonces tenemos varianza fenotípica, es decir, es igual a la varianza genética más la varianza ambiental. La varianza genotípica estamos dividiéndola en varianza aditiva, varianza de dominancia, en varianza de epistasis o interacción. ¿Sí? Esto corresponde a la parte genética o varianza genética más la parte de la varianza ambiental. Es decir, no varía esta fórmula, solamente que la hemos subdividido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o nada? ¿Qué dicen? ¿Se entiende o nada? Sí, doctor. Ok, gracias, Pamela, la única valiente. Ahora tenemos la varianza aditiva que dice es el componente más importante. Ya hemos dicho por qué. La varianza de interacción es usualmente pequeña. La varianza ambiental comprende todo lo que no es la varianza genética. La varianza ambiental, por decir, para que me puedan entender esto de la varianza ambiental que es algo importante. Nacen las crías este año. Hay buen pasto, hay buena leche, los animales van a crecer bien. Hay sequía. ¿Qué pasa con los animales? No hay producción de leche, o hay muy poca producción de leche, y los animales no van a crecer bien. Pero no todo el tiempo es igual. Es decir, un año puede ser bueno, el otro año puede ser malo, y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? ¿No? Que el ambiente no podemos controlar nosotros qué sucede con el ambiente. Tal vez la parte genética vamos a poder controlar, pero la parte ambiental no. Eso depende de cómo, si llueva o no llueva, dependiendo de cómo es la crianza en cada lugar. ¿Sí? Entonces, por eso la varianza ambiental comprende todo lo que no es varianza genética. Los más importantes dentro de la varianza ambiental, por ejemplo, están los factores nutricionales y climáticos, que dice que son las causas más comunes de la varianza ambiental. La varianza ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos. En este caso es necesario controlar y reducirla al máximo. ¿Por qué dice esa situación? Por ejemplo, si yo tengo un animal acá que me nace en el altiplano, de las vacas Holstein, por decir, y tengo otro grupo en Cochabamba que también es de las mismas vacas Holstein. ¿Podré comparar estos animales que han nacido al mismo tiempo, por ejemplo, el mismo día? ¿Podré compararlos? ¿Qué dicen ustedes? Alina Rosario. Alina Rosario. Gabriela. Gabriela Sánchez. Peque. Dígame, doctor. ¿Podré comparar o no? Si no estoy equivocada, creo que no. Como si no estoy equivocada. Todo es si no estoy equivocada, no todo es eso. Gabriela.
No se puede No se puede comparar. comparar. ¿Por qué no podría comparar? ¿Por qué no puedo comparar? Porque son diferentes factores. No, no son factores. ¿Por qué no puedo compararlos? ¿Cómo es el clima en Cochabamba? Es cálido, es valle. ¿Cómo es la alimentación? Se ¿Dónde podría se come decir que mejor? es eh, en ambos lugares se comería mejor, doctor. En ambos Solamente lugares. Aquí en el altiplano también comes mejor. sí, por Tienes ejemplo, verduras los a cereales. disponibilidad. ¿Cómo? Tienes verduras a disponibilidad en el altiplano. No estoy diciendo en la ciudad de La Paz, estoy diciendo en el No, altiplano. no, solamente serían los cereales, digamos. En cambio, en los valles serían la disponibilidad de verduras y frutas. De Varía todo, en eso. Sí, ¿o no? sí. ¿Tú conoces el Valle de Cochabamba o no? No, No, por fotos nomás. por fotos nomás. Sí. Nunca has ido a una comunidad donde te inviten su callo, su queso, su... ¿Ah? No, En Cochabamba come a los ahora. lugares, digamos, que hemos ido de aquí de La Paz, se podría decir, sí invitan diferentes cosas, ¿no? ¿Qué te invitan a ver? Por ejemplo, cuando el último viaje que realicé con la facultad ¿Dónde has ido a tu fue último a viaje? Caquiaviri, a Chiri, Ya. y nos invitaron lo que era papa, mote y carne de llama. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente ya nos vinimos. Nos venimos, lo mismo. Ah, bueno, sí. En cambio, en Cochabamba te invitan de diferentes cosas. Ya te invitan queso con mote, mote de haba, mote de choclo. Hay mayor variabilidad. Para los animales es lo mismo. Hay mejores pastos, más alfalfa, más agua posiblemente. Hay mejores condiciones para criar un animal. Hasta la temperatura misma. En cambio, nosotros no. Está muy restringida nuestra disponibilidad de fosajes, por ejemplo. Si no tienes alfalfa, tienes heno, nada más. No hay otra situación. Allí puedes tener hasta rastrojos de arveja, de haba, de zanahoria, es decir, que pueden comer las vacas. Son diferentes, tanto en el altiplano como en el valle son diferentes. Es como si tuvieras dos hermanitos, que uno lo crías en Cochabamba y otro lo crías acá en el altiplano. ¿Qué va a suceder? ¿Tú qué crees que va a suceder? Van a ser diferentes en el desarrollo. Claro, por el hecho mismo de que es diferente el medio ambiente donde están. Por eso dice factores nutricionales y climáticos son las cosas más comunes de la varianza ambiental. Esa situación no nos permite comparar. Por eso dice, la varianza ambiental es una fuente de error. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar animales del oriente con animales del altiplano, por decir. Yo no puedo comparar en ganancia de peso, en altura, porque son diferentes condiciones en las que viven cada uno de los animales. A pesar que puedan ser las mismas razas, por decir. Como en el caso de la Holstein también existe en Santa Cruz. Pero
No puedo compararla con la Holstein del altiplano, por decir. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está Sí, bien? doctor. Gaby, Sí, Gaby doctor. Gol. Sí, doctor, está bien, está comprendido, ahora sí. Gracias. Ya. Bueno, aquí justamente hablamos sobre aditividad, dominancia, epistasis o interacción y lo convertimos en lo que es varianza genética. Es igual a la varianza de aditividad, varianza de dominancia y varianza de interacción. Es decir, que estamos aplicando ya la varianza dentro de lo que es la parte genética, que no cambia casi nada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sigo contigo, Gaby. ¿Se entiende esto? Mm, ¿Será que puede volver a repetirlo, por favor, ¿Qué es esto? doctor? A ver, de lo que estoy señalando. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa esto? Es la varianza genética Ya, ¿es igual a qué? a la varianza aditiva más la varianza por dominancia y más la varianza epistática. ¿Qué le ha aumentado en cada una de ellas? La elevación. Si yo tenía... No. Si yo tenía esto, varianza fenotípica es igual a varianza genética y varianza ambiental, ¿no? ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí. Es fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, que es lo mismo. Solamente que ha aumentado qué cosa acá. Gaby, El VD. claro, la B, ¿no? La B chica, como llamamos. ¿Sí? Sí, sí. En cada uno de ellos. Esta parte que es varianza genética, lo estoy disgregando en varianza ambiental, varianza de dominancia, más, que es varianza genética prácticamente, más la varianza ambiental, que es lo mismo a la varianza fenotípica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Lo mismo esto, aquí solamente que está utilizando F. En vez de fenotipo, que era en fenotipo en inglés con P, aquí le está utilizando con F. ¿Está bien? Lo demás Sí, que doctor. tenemos. Varianza, Es genotípica, ya. es la ambiental. Y aquí más dos covarianza genética ambiental. ¿Qué significa la relación entre lo que es lo genético y lo ambiental nada más? ¿Está bien? Sí, doctor. Acá está haciendo lo mismo. Varianza genética es igual a varianza aditiva más de varianza de dominancia más varianza de epistasis o interacción. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay problemas, ¿no? Sí, doctor, está bien. Ya. Dice, el conocimiento de la variación tiene una característica fenotípica primordial para intentar una selección direccional con fines de mejoramiento. Entre más variación exista, hay mayor posibilidad de seleccionar mejores animales. Y eso les daba un ejemplo en la anterior gestión. Les decía, a ver, para que me entiendan, hay más chicas que chicos en nuestra clase, ¿no? Sacamos un equipo de vóley. Gaby, sigo contigo. Ya, doctor. ¿Quiénes serían de nuestra clase del equipo de vóley? Estaría la Wendy. Bueno, las que juegan vóley, ¿no? Las que juegan mejor y se defienden mejor, se podría decir. Ya. Si hacemos el equipo de la facultad, ¿las jugadoras de nuestro equipo entrarían al equipo de la facultad? Si son buenas, sí. A Si las son mejores buenas, las sí. elegiría. Ujú. Sí, ¿no ve? Pero, digamos,
ya tenemos mayor opciones de poder seleccionar ahí, porque habrá otros jugadores de otros cursos que también jugarán bien o mal, no sé, pero hay mayor opción. ¿Mm? ¿Me entiendes? Es decir, sacamos un grupo de seleccionadas mucho más selectas, por decir, ¿no? Y Sí. hacemos la selección de la universidad, de la Universidad Mayor de San Andrés. Estas jugadoras podrán entrar ahí al equipo de la universidad. Se podría decir que sí, pero Pero tienen menor opción, menos opciones, ¿no? exacto. Sí, Menos probabilidades, mejor dicho. ¿Te das cuenta? Mira, cuanto más grande es la población, habrá mejor selección. Cuanto más pequeña sea la población, va a haber selección, pero no va a ser la mejor, por decir. ¿Estoy bien o estoy mal, Gaby? sí, doctor, está bien. No está bien. ¿Qué quiero decir con eso? Dice, entre más variación exista, hay más posibilidad de seleccionar los mejores animales. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí estamos cambiando animales por jugadoras, por decir, de vóley. Más grande la población, más variabilidad, mayores posibilidades de elegir mejor a nuestros representantes, por decir. Menor grupo de jugadoras, por decir, sí, menores posibilidades de elegir las mejores, pero hay la posibilidad, pero no siempre lo mejor. Es decir, esa relación se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Eso es lo que nos indica esto, de que hay más posibilidades de seleccionar los mejores ejemplares cuando la población es más grande y hay más variabilidad. Bueno, para poder tipificar cómo hacemos esa selección, va a ser a través de lo que es justamente las medidas o los estimadores estadísticos como la media, la desviación, coeficiente de variación, desviación estándar o error estándar y límites de confianza superior e inferior. Diferencias entre variación cuantitativa y cualitativa. Estas son las diferencias cualitativas. Sí, dice lisa, rugosa, amarilla, verde, roja, blanca. Es decir, son caracteres cualitativos. Caracteres cuantitativos generalmente se distribuyen de esta manera o hay una distribución normal. Aquí está mostrando la estatura de los, ¿qué dice? Clase de estatura, distribución de los adultos varones de Boston, por decir, ¿no? Entre 1,56 y 1,90, el más alto. La media. ¿Sí? Entonces tenemos una distribución. Por eso hablamos de una distribución normal, porque hay más bajos y más altos y hay una población de medianos, ¿no? Si fueran todos iguales, esta curva no se representaría así, sería una sola línea, porque todos serían iguales. Por eso es de la variación. Esto significa que una distribución normal tiene variación, tiene variabilidad. A ver quién sigue. Douglas, Nico. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me has entendido esta parte? Le he entendido, creo que le he entendido. ¿Crees? Sí. A ver, ¿qué crees que me has entendido? Estaba hablando de la variación y de la curva, ¿verdad? Y que mientras más está alejado. ¿Qué dice al ¿Cómo? respecto? ¿Qué dice al respecto? Estaba hablando de lo que mientras más está alejado, más variación no va a existir respecto a la media. Ya.
Entonces tenemos, ¿no?, una distribución cuantitativa y una distribución cualitativa. Vamos a ver que aquí también se muestra lo mismo. Cualitativa, por ejemplo, este tiene mayores franjas, menores, casi no tiene, y este no tiene franjas. Es decir, una distribución cualitativa. O también del tamaño de lo que mostramos acá, ¿no? En cambio, en la distribución cuantitativa siempre tenemos una distribución normal. Y si hacemos eso, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una distribución normal. Sí, tenemos una distribución normal. Esta también tiene una distribución. Toditos tienen una distribución normal porque hay grandes, pequeños y medianos. Pero hay diferencias ¿en qué? En su variabilidad. Aquí hay muy poca variabilidad, por eso es que se muestra así la curva. Aquí abre un poquito más. Aquí hay mucha variabilidad. Miren cómo se ha extendido esta variabilidad. Sí, entonces cada gráfica nos dice cómo es la variabilidad, la media y la variabilidad de la población. Miren, aquí hay desde pequeños hasta más altos, por decir, y tenemos una variabilidad mayor. En cambio, aquí también tenemos pequeños y altos, pero su variabilidad es más pequeña. ¿Está bien, Douglas? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, doctor. Ok. Esto no vamos a ver. Dice la correlación genotipo-ambiente. ¿Qué significa correlación genotipo-ambiente? Por ejemplo, vamos a hablar de una pareja de enamorados para que me puedan entender. Si la pareja se lleva muy bien, si todo es vida, digamos, en esa pareja. Sí, aquí estoy con Daniela Calizay, a ver. Daniela, ¿me escuchas? Sí, doctor. Vamos a dar ese ejemplo. Si hay una pareja que se lleva bien, todo es bonito en la pareja, significa que hay una correlación buena. ¿Está bien? O una relación, si es que quieres, buena. ¿Está bien? Sí, sí. Si por el otro lado tenemos otra pareja, pero que se lleva a las mil patas, es pareja, hay correlación. Pero se andan peleando a cada rato y bucha que no. ¿Cómo será su relación? ¿Buena o mala? Una relación mala. Mala. ¿Sí? ¿Y esto a qué se deben esos factores de que puede haber una correlación buena y puede haber una correlación mala? Daniel. ¿Sería falta de comunicación en nuestra pareja? Podría ser falta de comunicación, podría ser el carácter de uno, del otro, ¿no? Para que se lleven bien o para que se lleven mal. De igual manera ocurren los caracteres con el medio ambiente. Hay caracteres que se llevan muy bien con el medio ambiente y hay caracteres que no se llevan muy bien con el medio ambiente. Por eso se habla de la correlación entre la parte genética y el ambiente. O también puede dar el caso de que no haya, sean pareja, pero nunca se vean, no haya una relación, por decir, pero son pareja, pero no haya relación, no haya ningún tipo de relación. ¿Me entiendes? ¿Puede existir esos casos o no, Daniela? Sí, existen esos casos. ¿No? Igualito es el comportamiento del ambiente con el carácter que estamos analizando. Puede ser, por ejemplo, la leche, producción de leche. ¿Dónde es un buen ambiente? Cochabamba, pues sí, porque Santa Cruz es muy caluroso y demás cosas. El altiplano es muy frío, pero en Cochabamba el clima es adecuado para la producción de leche. Por decir, ¿te das cuenta? Esa es la relación entre lo que es la parte genética con la parte ambiental. Daniela. Sí, sí, doctor. ¿Está bien? Sí. Entonces, por eso se habla
de correlación genotipo-ambiente, o se puede representar como 2 covarianza de la parte genética como ambiente, o de la correlación genotipo-ambiente, que también es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok, ¿no? Ahora, digamos que hay una relación buena en la pareja, ¿sí? Pero nosotros queremos saber, no todo siempre va a ser bueno, digamos, en la relación en la pareja. Hay cosas mucho más importantes que se van a hacer y otras menos, por decir. Por decir, se van a ver los defectos de cada uno de ellos. Por decir, hay buena relación, pero el tipo es celoso, por decir. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Hay buena relación? Sí hay buena relación. Pero su interacción no es tan buena porque hay celos, por decir. ¿Me entiendes lo que estoy queriendo decir? Sí, doctor. Igualito en la parte ambiental. Puede haber buena relación genotipa, pero su interacción, cómo interactúan ellos, no es, puede ser buena, mala, puede ser regular, por decir. Eso se puede medir, por eso habla de la interacción genotipo-ambiente. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Daniela? Sí, doctor. Bueno, esas son las partes básicas. Y bueno, los conceptos de estadística vamos a ver lo que es media, varianza, correlación, regresión, ¿no? En una población donde haya distribución normal. Generalmente nosotros trabajamos en una población donde haya distribución normal. Lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Que se demuestra acá. A, B y C, las curvas que tenemos acá. A y B tienen una misma distribución posiblemente, pero diferente media. ¿Sí? Daniela, sigo contigo. Sí, doctor. ¿Entre B y C habrá alguna relación? No, C es más alto. ¿Qué significa que sería más alto? Por ejemplo, B tiene mayor variabilidad y C tiene menor variabilidad, pero la media es la misma para ambos. Un grupo tiene mayor variabilidad y el otro grupo tiene menor variabilidad. Eso es lo que nos muestran las gráficas. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Daniela, Sí, doctor. ¿se nota, no? ¿Esa diferencia Sí. o no? ¿O no Sí, la se nota? nota. Se nota, C tiene mayor variabilidad que A y B. Ujú. C tiene menor variabilidad que B y C, que A y B, mejor dicho. Sí. Ajá. Confundí. Si fuera más ancho, si fuera esto mucho más ancho, entonces sería mayor variabilidad. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cómo vemos esa variabilidad? Por ejemplo, nosotros tenemos la variabilidad. ¿Cómo podemos ya empezar a discriminar? Tenemos la media, tenemos la variabilidad acá, ¿no? La variabilidad total, ¿sí? Eso nos señala la variabilidad total. Y tenemos, para poder discriminar mucho más precisamente, tenemos las desviaciones estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? Cuanto los números estén más cerca de la media, tanto en forma positiva como en forma negativa, pero la media está ahí. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué quiere decir? La media más una desviación estándar menos una desviación estándar significa que la población, el 68% de la población está en este rango. La media más 2 desviaciones estándar
el 95.44% de la población estés en ese rango. La media más 3 desviaciones estándar, el 99, casi el 100% de la población está en ese rango. Entonces, la desviación, ¿qué nos está indicando? En realidad nos está ayudando a poder discriminar más detenidamente cómo son los rangos dentro de la población. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Está bien? Sí. Ok. Eso también lo han visto en estadísticas. Yo no voy a demorarme en eso. Tenemos las medidas de dispersión. Hemos visto que son aquellas, ¿no? La media, la desviación, la varianza, ¿no? El rango, por ejemplo, el rango es el valor más bajo y el valor más alto. Sí, pero también siguen siendo medidas de dispersión. Tenemos, ¿cómo podemos dividir en cuartiles? 25, 50, 75%, en deciles 10, 20, 30%, en porcentiles 1%, 2%, eso no creo que haya problemas de poder decirlo, ¿no? La media podemos hallar a través de esta fórmula que es fácil, ¿no? Es la sumatoria total de los dos dividido entre el número de individuos. La varianza, eso sí, más bien, ya es un poco más importante. La varianza, hemos visto, hay menor variabilidad, mayor variabilidad, dependiendo de cómo sea la distribución. Y si es grande, entonces vamos a hablar de una varianza poblacional. Si esa población es demasiado grande, podemos sacar una muestra y podemos trabajar con la muestra, que se denomina como varianza muestral. La fórmula para lo que es varianza muestral, ¿sí? No hay ningún problema. Aquí. Y aquí para la muestral, para la poblacional y para la muestral, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Tenemos la media, la varianza, la desviación, el error. ¿Por qué hablamos de error? Por ejemplo, si hay una pequeña muestra, nos va a decir si esa muestra está bien, está correcta, o esa muestra debe ser más grande. Entonces el error nos muestra esa situación. Nos va a decir si está correcto o estamos en error. Generalmente cuando son pequeñas muestras hay errores. Cuando son mayores poblaciones, generalmente no hay errores. Los errores son más pequeños. ¿Está bien? Covarianza, no hay problema, podemos hallar la correlación. Y bueno, son los instrumentos que podemos utilizar para la parte de lo que corresponde esta situación de lo que es, digamos, la parte de estadística de la que... Vamos a ver un poco de esto, de lo que es genotipo ambiente, ¿sí? Ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a transducir en lo que es la parte animal. Dice, las propiedades genéticas se pueden expresar en frecuencias genéticas y genotípicas. Hemos visto en genética de poblaciones, hemos hallado la frecuencia génica y la frecuencia genotípica. Sí, hemos visto cómo hemos hallado cuando el homocigoto se diferencia del heterocigoto y cuando el homocigoto no se diferencia del heterocigoto. También hemos hallado las frecuencias génicas, ¿no? Génicas y genotípicas. ¿Hay alguna duda hasta acá de las frecuencias? A ver, ¿quién sigue?
Carmen Flores. Doctor, ¿Qué dices? ¿Se entiende la parte de la frecuencia génica y genotípica? Carmen, sí, doctor, la parte higiénica y la fenotípica se entiende es algo muy claro, podría decir, interna como externamente. ¿te acuerdas que hemos visto, no ve, el rojo, roano y blanco en toros, en ganado? Ese ejemplo, ¿te acuerdas? Sí, doctor, hagamos un ejemplo. No, te estoy explicando, pero ¿te acuerdas que hemos visto eso, no ve? Sí, doctor. Ya, ahora me decía, en la población teníamos rojo, roano y blanco. ¿Cuántos son? ¿Cuántas R's mayúsculas, cuántos heterocigotos y cuántos recesivos teníamos? Es decir, nos está indicando de cada uno de los animales, de cada tipo de animal, cuántos de cada uno de ellos teníamos. Eso se denomina como frecuencia genotípica, ¿está bien? Carmen. Sí, doctor. Ahora, si tengo, por ejemplo, tengo rojo, roano y blanco, ¿cuántos genes tendré ahí? Hacia simple apreciación. 3. No, el 3 son genotipos, porque tengo rojo, roano y blanco. Es decir, R mayúscula, R heterocigoto y R recesivo, que sería los genotipos. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahora, pero nos está hablando de genes. ¿Cuántos genes tenemos? 6. No. No. ¿Cuántos genes solamente No, tendremos? Está sencillo ahí, Carmen. Solo tenemos 2 genes, doctor. 2 genes, R mayúscula y la otra Minúscula. R minúscula. Ahora, ¿cuántos son? Eso depende de la población, eso se llama frecuencia génica. Hallo la frecuencia del dominante y hallo la frecuencia del recesivo. Genotípica, ¿qué sería? El genotipo, ¿cuáles serían? A ver, ¿cuáles serían esos colores? A ver, dime. El rojo ruano y el blanco, si no me equivoco. Correcto. ¿Cuántos hay de blanco? Es decir, ¿cuánto hay de mayúscula? No estamos hablando del color en sí. ¿Cuánto hay de R mayúscula? ¿Cuánto hay de heterocigoto, que es R mayúscula, R minúscula? ¿Y cuánto hay de R minúscula? Esa es la frecuencia genotípica. Eso va a depender del número de animales que haya. ¿Cuántos blancos? ¿Cuántos rojos? ¿Cuántos ruanos? ¿No ve? Es así, doctor. Eso es la frecuencia génica y eso es la frecuencia genotípica. Y también hemos hecho un ejercicio donde te acuerdas que había con orejas sin orejas en ovejas, ¿sí? Esa no, doctor, no la recuerdo. ¿No te recuerdas? ¿Cómo no vas a recordar de eso, Carmen? ¿Qué sucede en eso? Había, digamos, una diferencia entre lo que es lo anterior que hemos visto. El rojo, roano y blanco es cuando hay codominancia, porque el roano es producto de la codominancia. ¿Está bien? Sí, doctor. Pero cuando hay dominancia completa van a variar las cosas. Sí, se van a expresar. Porque, por ejemplo, tenemos rojo, ya no hay roano. También el heterocigoto es rojo y el recesivo es blanco. Esa es dominancia completa. Entonces no hay distinción entre lo que es el heterocigoto y el homocigoto dominante, es decir, el rojo.
Ambos son rojos, pero no sabemos genéticamente cómo son, si es un heterocigoto o el otro es homocigoto. ¿Está bien? Ahí también se puede sacar las frecuencias génicas que hemos hablado. Eso es más o menos de lo que hemos hablado de aquellas ovejas que tienen orejas y aquellas que no tienen orejas, por ejemplo. ¿Está bien? Ya, sí, doctor. ¿Se entiende, Carmen, ahora? La verdad, sí, lo he entendido. Es Ya. muy claro lo que son las frecuencias en ambas geno y fenotípicamente. Exacto, eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Ok? Habla, las propiedades génicas pueden expresar en frecuencias génicas y genotípicas. En caso de un carácter cuantitativo, el valor observado es el valor fenotípico del animal. Todas las observaciones, ya sean medias, varianzas, covarianzas, deben estar basadas en mediciones de los valores fenotípicos de cada animal. ¿Cuánto está produciendo de leche cada uno de estos animales? Ese es el valor fenotípico de cada animal. ¿Estamos de acuerdo? Este producirá 10 litros, este producirá 8 litros, este producirá 15 litros, este producirá 6 litros, dependiendo. Pero ese es su valor fenotípico de cada animal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Dice, para analizar las propiedades genéticas de la población es necesario descomponer el valor genotípico en componentes debido a las distintas causas. En primer lugar, se puede decir que el fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental. Carmen, sigo contigo. Esto no varía. Sí, esto lo hemos visto, ¿sí? Sí, doctor. Ahora, dice, el genotipo es el conjunto particular de genes que posee el individuo y el ambiente es el conjunto de todas las causas no genéticas. En realidad estamos hablando de esto, es la parte genética y la parte ambiental, ¿sí? El genotipo da un cierto valor al individuo, pero este valor se ve afectado por el ambiente, que produce un incremento positivo o negativo del fenotipo. Por ejemplo, la condición corporal de un animal dependerá en principio de su genotipo, pero según las condiciones ambientales de la nutrición. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto. ¿Qué nos está diciendo? Dice, ambos individuos tienen los mismos genes. Pero ¿cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro? Carlos. Acá, respecto a lo que es según el ambiente, porque un ejemplo sería la alimentación. En estas diferencias se puede ver uno más robusto y uno más flaco, porque hay una escasez de alimento y el gen no se ha podido expresar, ya sea un gen dominante. Ambos tienen la misma carga genética. Eso sí, doctor, tú sí. ¿No? Ambos tienen la misma carga genética, pero uno se expresa de mejor manera porque seguramente hay mejor ambiente o mejor alimentación, como tú dices. Y el otro tiene dificultades para poder expresar su característica. Genéticamente son iguales, pero el ambiente está influenciando para que se expresen de diferente manera. Es decir, genes son iguales, su expresión es diferente. Eso hay que tener muy en cuenta. Para su expresión está jugando un papel importante el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Es sencillo lo que estamos avanzando, no es complicado, solamente estamos disgregando algunas cosas que nos interesan. En este caso, eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? El genotipo, el valor se ve afectado por el ambiente. Dice,
Si no existiera influencia del ambiente, el valor genotípico sería igual al valor fenotípico. Claro, si ponemos acá, por ejemplo, si anulamos esto, estos dos anulamos y solamente el fenotipo sería igual a la parte genética, ¿no? Dice, si no existiera influencia del ambiente, el valor genotípico sería igual al valor fenotípico. Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos que han crecido en el mismo ambiente, las diferencias entre unos y otros se deberán exclusivamente a causas genéticas, lo que hemos visto, esos redonditos azules y verdes, ¿no? Si no hubiera influencia del genotipo, todo el valor fenotípico debería ser el efecto ambiental. Cuando medimos el valor fenotípico de un carácter en individuos con un mismo genotipo, las diferencias se deberán a causas ambientales. Como hemos visto en los toros, ¿no? Tienen la misma carga genética, pero su expresión es diferente por el ambiente. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. Ahora, vemos acá, dice fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, lo que hemos visto, la parte de interacción genotipo-ambiente, o la relación que hemos visto genotipo-ambiente, ¿no? Se dice que existe una interacción genotipo-ambiente cuando una diferencia específica del ambiente no tiene el mismo efecto sobre diferentes genotipos. Esto significa que el genotipo A puede ser superior al genotipo B en el ambiente X, pero inferior en el ambiente Y, lo que hemos visto, ¿no? No todo el medio ambiente siempre es adecuado para uno. Cada individuo puede tener un medio ambiente específico para poder expresar sus caracteres. Y dice, el valor genotípico de un individuo se descompone en tres componentes: aditividad, dominancia e interacción, lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Wendy, Pamela. Callisaya. Wendy, Pamela, no está, se ha ido. Weimar García. Nada. Sí, doctor. ¿Qué dices, Weimar? ¿David se entiende o nada? ¿O no me estás siguiendo? Sí, se entendí. Está de lo que el valor genotípico aditivo es un poco más importante, porque ya llega a tener lo que son los genes que ya se van a llegar a expresar, y los otros pueden llegar, digamos, a expresarse, ya dependiendo. Exacto. Gracias, Weimar. Y aquí tenemos fenotipos igual a la parte genética, fenotipo es igual a la parte aditividad, dominancia, interacción. Igual, esto estamos dividiendo entre lo que es la varianza ambiental. Dice, la varianza aditiva es el componente más importante. La varianza de interacción y de dominancia es usualmente pequeña. La varianza ambiental comprende, por definición, todo lo que no es varianza genética. Los factores nutricionales y climáticos son las causas más comunes de la varianza ambiental. La varianza ambiental es una fuente de error que reduce la precisión de los estudios genéticos. Ya hemos dicho por qué, ¿no? En este caso, es necesario controlar y reducir al máximo. La variación ambiental debido a causas desconocidas se denomina como variación intangible. Cuando yo no sé si la sanidad o la infraestructura o la alimentación está afectando sobre el animal, no sé exactamente cuál es, entonces digo que es una variación intangible. Y hablamos de un ejemplo, por decir, para hallar lo que es la variabilidad, ¿sí?
Se dice, tenemos un hato de promedio de 3 litros por día y una desviación de 9.7 litros por día. Aplicamos esta fórmula y vamos a tener que la desviación nos sale 3.11 litros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá. La media, 3 litros. ¿Sí? Sacamos la desviación, nos va a decir la media más una desviación nos va a dar una cantidad de litros. Es decir, 3 más 3, 6 por decir. 3 menos 3, aquí ya va a ser 0, por ejemplo. ¿No? Entonces, en este rango está la media más una desviación estándar. Si hacemos con 2 desviaciones, como en este caso, vamos a tener la media más 2 desviaciones estándar. 3 más 6, por ejemplo, 9 tendríamos, el que va a tener 9 en producción, y aquí ya tendríamos menos. A eso se refiere cuando hablamos de la media más una desviación estándar. Esa es la variabilidad que nos interesa saber. En el ejemplo está haciendo eso. Nos dice la media 3 litros y la desviación estándar nos dice 3.11 litros. Posiblemente hay un error, sí hay un error, pero es un ejemplo nada más de cómo se puede hallar la varianza y cómo se puede hallar la media para poder, digamos, hacer una discriminación dentro de la población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Nada. ¿Con quién estoy? Weimar. Doctor, eso de la desviación estándar, ¿eso nos puede explicar un poco? Esa parte no lo entendí, pero sí de la media. Aquí tienes la media. ¿Cuánto es la media? ¿Cuánto es la media? La media es de 3 litros por día. Está bien. Aquí, ¿cuánto tienes? La desviación, que es lo último. Es 3,11 litros. Ya. Tú haces tu distribución, ¿sí? Tu curva de distribución. Pones la media. La media ahí es 3 litros. ¿Está bien? Sí. La media más una desviación estándar te va a dar 6.11. ¿Está bien? Sí. La media menos 3.11, ¿cuánto te va a dar? 0,11. 0.11. Entonces, de 0.11 hasta ¿cuánto? Hasta 6.11 es la media más una desviación estándar. Más menos una desviación estándar. ¿Está bien? Ya. ¿No ve? Sí. También sería con 2 desviaciones, con 3 desviaciones estándar, pero con una basta. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, entonces mañana continuamos